El océano estaba en calma cuando llegó, una nave que no debería existir. Un buque de guerra, como nunca antes visto, con un blindaje que brillaba como obsidiana bajo el sol y armas que desafiaban toda lógica. Los ejércitos del mundo se apresuraron a entender de dónde había salido, hasta que abrió fuego, pero no contra ellos, sino contra los invasores alienígenas. Durante los últimos 3 meses, la Tierra había estado bajo asedio. Los Shi'ar, nuestro dominador, habían llegado con una flota de naves negras y angulares, incendiando ciudades y aplastando ejércitos con una brutalidad sin esfuerzo. Su tecnología estaba siglos por delante de cualquier cosa que la humanidad tuviera. Sus armas podían reducir batallones enteros a polvo en segundos. Ningún gobierno había logrado resistirlos. El mundo se fracturó bajo el peso de un enemigo que veía a los humanos como simples plagas a exterminar. Pero entonces apareció el buque de guerra. Surgió de las profundidades del Pacífico, emergiendo del agua como un dios antiguo. No llevaba bandera ni insignia, no enviaba mensajes, simplemente atacaba. El primer enfrentamiento tuvo lugar cerca de las ruinas de San Diego. Un Dreadnought Shi'ar se posaba sobre los restos carbonizados de la ciudad, preparándose para otro bombardeo. Entonces, sin aviso, una salva de proyectiles azules brillantes rasgó el cielo, destrozando los escudos del Dreadnought como si fueran de cristal. El buque emergió de la niebla, silencioso y letal, desatando una tormenta de fuego que desgarró el casco alienígena con una precisión imposible. En minutos, el Dreadnought caía, estrellándose contra el océano en una nave incendiada. El mundo observaba asombrado. ¿Quién comandaba esa nave? ¿De dónde había venido? La batalla no había terminado. Más naves Shi'ar se lanzaron hacia el solitario buque, ansiosas por destruir la amenaza inesperada. Pero la nave no huyó, contraatacó y ganó. Misiles que doblaban trayectorias alrededor de los escudos, cañones electromagnéticos que disparaban proyectiles a velocidades nunca vistas, un casco que regeneraba daños antes de que el enemigo pudiera asestar un segundo golpe. El buque se movía como un fantasma, anticipando cada ataque antes de que fuera hecho. Era como si conociera a los Shi'ar, como si los hubiera enfrentado antes. La humanidad, una vez condenada, ahora tenía una chispa de esperanza. Quienquiera que comandara ese buque había tomado partido, y luchaba por ellos. El mundo estaba en caos, pero por primera vez en meses, había algo más que miedo, había esperanza. La noticia del misterioso buque de guerra se propagó como pólvora. Los gobiernos, rotos y dispersos, luchaban por retomar el control. Los sobrevivientes en la clandestinidad susurraban sobre la salvación. Los combatientes de la resistencia, que habían estado librando una guerra perdida contra los Shi'ar, sintieron que su determinación se fortalecía. Si esta nave estaba del lado de la humanidad, tal vez, solo tal vez, tenían una oportunidad. Pero nadie sabía por qué estaba luchando por ellos. En un búnker subterráneo oculto bajo lo que quedaba de Washington, D.C., el general Elías Warren se sentó con sus últimos asesores, observando la transmisión satelital en vivo del Pacífico. El buque había desaparecido bajo las olas tras la batalla en San Diego, esfumándose sin dejar rastro. Era una nave fuera de lo común, con tecnología más avanzada que cualquier proyecto ultrasecreto de operaciones negras. «Esta nave no es nuestra», dijo el coronel Vázquez, negando con la cabeza. Ninguna nación en la Tierra tiene nada remotamente cercano a este nivel tecnológico. Está luchando por nosotros, afirmó la doctora Clare Tennyson, una científica que estudiaba la tecnología Shi'ar desde que comenzó la invasión. Pero no tenemos idea de quién la comanda. ¿A quién le importa?, gruñó Vázquez. Es la primera arma real que tenemos contra esos bastardos. Necesitamos hacer contacto. El general Warren se frotó las sienes. ¿Y cómo propones que hagamos eso? Hemos enviado transmisiones en todas las frecuencias, códigos militares, canales abiertos, incluso intentamos código Morse. No hay respuesta. El cuarto quedó en silencio, hasta que uno de los analistas, un joven oficial llamado Teniente Parker, levantó la mano con timidez. Señor, encontramos algo extraño. Warren hizo un gesto para que continuara. Parker mostró un escaneo infrarrojo borroso tomado de uno de los pocos satélites operativos en órbita.
Mostraba al buque durante su última batalla. Hicimos un análisis de las firmas energéticas que emite la nave, dijo Parker. Los resultados son inconsistentes. ¿Inconsistentes?, preguntó Clare, inclinándose hacia adelante. Parker dudó un momento antes de responder. Las lecturas coinciden con la tecnología SIAR, pero también con otra cosa. Una inquietud profunda llenó la sala. ¿Otra cosa?, repitió Warren con voz grave. Parker tragó saliva. Las firmas energéticas tienen trazas de origen humano. El silencio se prolongó, pesado y largo. Vázquez fue el primero en romperlo. Eso es imposible. Quizá no, susurró Clare, ajustándose las gafas, su mente acelerada. Suponíamos que los SIAR eran la primera raza extraterrestre que habíamos encontrado. Pero, ¿y si estábamos equivocados? ¿Y si alguien más avanzado, nos ha estado observando? ¿Y si se han estado preparando para esta guerra? Warren apretó la mandíbula. ¿Y usan tecnología humana? Clare asintió lentamente. ¿O están usando humanos? Nadie dijo nada. La idea era aterradora, pero tenía sentido. La nave luchaba como si tuviera experiencia con los SIAR. Usaba armas que mezclaban tecnología alienígena y humana sin costuras. Si no era una de ellos, ¿qué era? Y, más importante aún, ¿quién estaba dentro? Al otro lado del océano, en lo profundo bajo las olas, el buque descansaba en absoluto silencio. Dentro, una figura se mantenía frente a un brillante panel, observando transmisiones cifradas que desfilaban por la pantalla. Un mensaje se repetía una y otra vez, voces desesperadas suplicando contacto. La figura no respondía, al menos no todavía. Simplemente contemplaba la imagen de la Tierra, con los dedos apretándose en un puño. No era aún el momento de revelar la verdad, pero pronto. 3 días después, el buque emergió nuevamente del Pacífico, cerca de los restos de Los Ángeles. Su casco de obsidiana brillaba bajo el sol naciente. La gente que se escondía en las ruinas observaba en silencio atónito cómo la nave se mantenía suspendida justo por encima del agua, completamente inmóvil, como esperando algo. Entonces, sin advertencia, se movió. No para atacar, ni para huir, sino para responder. Una sola transmisión cortó todas las frecuencias de radio restantes en la Tierra, sobrepasando canales militares, emisiones civiles e incluso las comunicaciones cifradas de los SIAR. La voz que habló era calmada, profunda y claramente humana. Esta es la nave de guerra Noctis. Estamos aquí para luchar. No interfieran. Fue la primera confirmación que el mundo tuvo de que alguien o algo comandaba esa nave. Y sus palabras generaron más preguntas que respuestas. La resistencia no perdió tiempo. El general Warren, junto con la doctora Clare Tennyson y el coronel Vázquez, ordenaron inmediatamente que todos los satélites restantes rastrearan a Noctis. Escuadrones de combate aún operativos fueron desplegados, no para atacar, sino para establecer contacto. El mayor Eric Grayson, uno de los últimos pilotos de élite de la destruida Fuerza Aérea de Estados Unidos, lideró la misión. Su escuadrón de 4 F-35 rugió hacia la costa, los motores a toda potencia mientras se acercaban a la posición de Noctis. Aquí el mayor Grayson, indicativo Ripe, informó. Nos acercamos a la nave no identificada por la ONU. Solicitamos permiso para establecer contacto. No hubo respuesta. Noctis, aquí el escuadrón Ripe. Somos humanos. Repetimos, somos humanos. Necesitamos saber quiénes son ustedes. Todavía nada. El escuadrón redujo la velocidad al acercarse a la nave. De cerca, era aún más aterradora. Sin costuras, sin ventanas, sin armas visibles, pero irradiaba una presencia que helaba el alma, algo fuera de este mundo. Entonces, justo cuando volaban más cerca, Noctis se movió. Un instante después, todas las alertas en los jets sonaron. «Nos está bloqueando», gritó uno de los pilotos. Grayson apretó el acelerador, luchando contra el instinto que le ordenaba virar bruscamente para evadir. Pero se mantuvo firme. Mantengan la formación, sin movimientos bruscos. Los pilotos obedecieron a pesar del miedo. Entonces la voz volvió a hablar. Están demasiado cerca.
Grayson exhaló con alivio. Al menos no estaban muertos todavía. Cambiando a transmisión directa, habló. Noctis, no estamos aquí para luchar. Solo necesitamos saber quiénes son. ¿Son humanos? Un largo silencio siguió. Finalmente, la respuesta heló la sangre de Grayson. Lo fuimos. Intercambió miradas nerviosas con sus compañeros, pero antes de poder preguntar más, Noctis desapareció. En un instante estuvo ahí, y al siguiente se había impulsado a una velocidad imposible, dejando una enorme ola a su paso. Grayson y su escuadrón no tuvieron más opción que regresar a la base con la única pista que la humanidad había recibido hasta ahora. Quienquiera que estuviera dentro de esa nave, lo que fueran, alguna vez había sido humano. Y ahora eran algo más. Algo que podría ser la clave para salvar la Tierra, o condenarla. La revelación sacudió al mundo. Fuimos. Esas dos palabras atormentaron a todos los que las escucharon. La nave de guerra Noctis no era simplemente un salvador alienígena, ni una inteligencia artificial avanzada luchando por la humanidad. Era, o había sido, humana. ¿Pero qué significaba eso? ¿Había alguien que sobrevivió a la invasión inicial y construyó esta máquina imposible? ¿Había una tripulación perdida que había sido transformada por algo más allá de la comprensión humana? ¿O era un experimento que salió horriblemente mal y ahora regresaba para reclamar su lugar entre los suyos? El general Warren no quería correr riesgos. En el búnker subterráneo, la tensión electrizaba el centro de mando. Mapas, imágenes satelitales y datos tácticos cubrían múltiples pantallas, todas dedicadas a rastrear a Noctis. Necesitamos respuestas, dijo Warren, mirando las imágenes satelitales de la última aparición de la nave. ¿Dónde está ahora? Desaparecida otra vez, informó el teniente Parker. Sin actividad, sin señales. Es como si se hubiera desvanecido. Maldita sea, murmuró Vázquez. Deberíamos haber presionado más, exigido más información. Clare Tennyson negó con la cabeza. Eso podría haber sido un error. Quienquiera que sean, son cautelosos. Tenemos que ganarnos su confianza. Warren exhaló. ¿Y cómo sugieres que hagamos eso? Clare dudó, luego mostró un archivo en su tablet. Hay algo que no les he dicho. Nuestro equipo técnico analizó la señal de transmisión de Noctis y encontraron una anomalía. ¿Qué tipo de anomalía?, preguntó Warren. No era una sola voz, explicó Clare. Era una voz superpuesta. Múltiples voces hablando al mismo tiempo, todas solapadas. Un escalofrío recorrió la sala. Vázquez frunció el ceño. ¿Entonces estamos tratando con una tripulación? No, respondió Clare, tragando saliva. Estamos tratando con otra cosa. Un colectivo. Warren apretó la mesa. Explícalo. La manera en que las voces se mezclaban no era natural, dijo Clare. No era una distorsión de radio ni una síntesis generada por IA. Era como múltiples mentes hablando al unísono perfecto. Nadie dijo nada. Entonces, una nueva alarma sonó en el centro de mando. Una advertencia roja parpadeó en la pantalla principal. Transmisión entrante. Fuente, Noctis. Todos se volvieron hacia la pantalla cuando una voz fría, superpuesta y claramente humana llenó la sala. Los SIAR vienen. Nos han rastreado. Prepárense para la guerra. Y justo así, la señal se cortó. El silencio se apoderó de la sala. Luego, afuera, la tierra tembló. Había llegado una nueva flota. Los SIAR, al darse cuenta de que habían subestimado al misterioso defensor de la humanidad, traían toda su fuerza a la tierra. El cielo se oscureció mientras sus naves descendían, masivas e interminables. Pero por primera vez, la humanidad no estaba sola. Muy lejos, más allá del horizonte, una sombra se movió sobre el océano. Noctis regresaba, y esta vez no estaba esperando. Estaba liderando la carga. El cielo ardía. La flota SIAR descendió con toda su fuerza, sus enormes naves de guerra tapando el sol. Las ciudades temblaban bajo sus sombras, y sus armas brillaban con una energía malévola, listas para terminar lo que habían comenzado, borrar a la humanidad de la existencia. Pero esta vez, la humanidad no estaba indefensa.
Noctis surgió del Pacífico como un espectro vengador, su casco negro y reluciente cortando el agua antes de alzarse en el aire. Se movía como ninguna otra nave, desafiando la gravedad, la física y toda expectativa. Estaba sola, superada en número, pero no dudó. Y entonces, sin previo aviso, atacó. El primer golpe fue un rayo cegador de luz que salió de Noctis, desgarrando la nave líder Ciar. Los escudos alienígenas titilaron por un momento, luego se hicieron añicos como si fueran de cristal. Un segundo después, toda la nave explotó, esparciendo escombros fundidos por el cielo. Las naves Ciar restantes vacilaron. La humanidad observaba asombrada. Noctis había destruido un Dreadnought Ciar con un solo disparo. Durante meses, las armas más poderosas de la Tierra habían sido inútiles contra la tecnología superior del enemigo. Tanques, cazas, misiles, nada había siquiera rayado la armadura Ciar. Pero Noctis, con un movimiento sin esfuerzo, había destruido una de sus mayores naves. La marea había cambiado. Y aún así, la batalla apenas comenzaba. Más naves Ciar avanzaron, rompiendo formación y abalanzándose sobre Noctis como una manada de lobos cazando a un solitario. Dispararon sin descanso, lanzando haces de plasma rojo hacia su enemigo misterioso. Noctis no huyó. Bailó. La nave giraba en el aire, esquivando ataques con movimientos que desafiaban toda comprensión. Evadía fuegos que deberían haber sido imposibles de evitar, contraatacando con brutal precisión. Una lluvia de proyectiles cinéticos atravesó otro destructor Ciar, haciéndolo caer en espiral en llamas. En tierra, soldados y civiles quedaron paralizados, viendo lo imposible desplegarse ante sus ojos. Noctis estaba ganando. En el búnker subterráneo, el general Warren y su equipo luchaban por mantenerse al día. ¿Lo están viendo?, gritó Vázquez, aferrándose al borde de la mesa. Todos lo estamos, susurró Clare, incapaz de apartar la vista de la transmisión de la batalla. Parker, con la voz temblorosa, señaló la pantalla. Miren, hay algo más. La transmisión satelital hizo zoom en Noctis, por primera vez mostrando todos sus detalles. A lo largo de su elegante casco negro, algo se movía. Patrones de circuitos azules brillantes parpadeaban en la superficie, pulsando como venas. Estaba vivo, cambiando y reaccionando a la batalla, como si fuera más que una simple nave. Y entonces habló de nuevo. Prepárense. No podemos enfrentarlos solos. Warren sintió que se le atragantaba el aire. Están pidiendo ayuda. Confían en nosotros. Incluso si no los entendemos, están luchando por nosotros, dijo Clare con los ojos abiertos de par en par. Vázquez golpeó la mesa con un puño. Entonces, ¿qué diablos estamos esperando? Movilicen a todos los soldados que nos queden en el planeta. Las fuerzas restantes de la humanidad rugieron con vida. Escuadrones de combate despegaron de pistas improvisadas. Silos de misiles largamente olvidados se prepararon para disparar. Los luchadores resistentes se armaron, listos para recuperar sus ciudades. Por primera vez en meses, la humanidad ya no huía. Estaba contraatacando. Mientras la primera ola de fuerzas humanas entraba en combate, Noctis avanzaba, liderando la carga. Los Ciar habían venido para exterminar a la humanidad, pero en cambio encontraron algo que temían. Y antes de que terminara la batalla, aprenderían por qué. La batalla se extendió por el cielo como un incendio incontrolable. La humanidad, antes rota y dispersa, ahora luchaba con una furia que los Ciar nunca habían visto. Cazas zigzagueaban entre las naves alienígenas, descargando todo su arsenal. Torres antiaéreas improvisadas, recuperadas de los restos del ejército terrestre, abrían fuego desde el suelo. Cohetes, balas y proyectiles de cañón electromagnético iluminaban el campo de batalla. Pero en el corazón de todo estaba Noctis. Se movía con una precisión aterradora, como si pudiera prever el futuro. Cada ataque Ciar fallaba por un cabello, cada contraataque daba en el blanco con mortal exactitud. No luchaba como una máquina, ni como un piloto humano, luchaba como algo más allá de ambos. Y los Ciar lo sabían. Por primera vez, los invasores dudaron. Sus formaciones de batalla vacilaron. Habían creído que esto sería una exterminación,
una purga final. Ahora estaban perdiendo. Pero los Siar no habían conquistado medio universo huyendo de una pelea. Su nave comandancia, un monstruo de casi 1 milla de largo, descendió de las nubes. Su casco de obsidiana Yagid brillaba con energía carmesí, mientras sus armas cargaban con un poder suficiente para arrasar un continente entero. Y apuntaba directamente a Noctis. Las alarmas resonaron en el centro de mando subterráneo. General, tenemos un problema. La voz del teniente Parker estaba frenética. El buque insignia Siar está cargando algo grande. Más grande que cualquier cosa que hayamos visto. ¿Objetivo?, preguntó Warren, aunque ya sabía la respuesta. Noctis, confirmó Parker. Intentan destruirlo de un solo golpe. Clare Tennyson apretó el borde de la mesa. ¿Puede sobrevivir a eso? Nadie tenía respuesta. Vázquez apretó la mandíbula. Si destruyen a Noctis, estamos perdidos. Warren pensó rápido. Reúnan todos los misiles de largo alcance que nos queden y apunten a ese buque insignia. Si podemos interrumpirlo. No sirve, señor, interrumpió Parker. Está protegido por un escudo. Nuestras armas no le harán ni un rasguño. Un silencio se apoderó de la sala. Los Siar estaban haciendo su jugada. Y esta vez no iban a jugar. El buque insignia Siar desató su ataque. Un único rayo carmesí cegador cortó el cielo, dirigido directamente a Noctis. Cruzó el aire con una velocidad imposible, desintegrando todo a su paso. Por primera vez, Noctis no esquivó. No respondió con fuego. Se detuvo. Entonces sucedió algo que nadie pudo explicar. Noctis abrió paneles a lo largo de su casco de obsidiana que se desplazaron, revelando una intrincada red de símbolos energéticos azules brillantes, como runas antiguas, que parpadeaban en su superficie. Justo cuando el arma Siar estaba a punto de impactar, Noctis absorbió el disparo. La energía carmesí golpeó su casco, pero en lugar de explotar, desapareció, engullida por completo. La nave tembló un instante, mientras sus circuitos brillaban aún más intensamente. Entonces liberó la energía de vuelta. Un pulso de luz azul estalló desde Noctis, recorriendo el campo de batalla. Golpeó primero al buque insignia Siar, y en segundos, sus escudos colapsaron. El monstruoso buque, el corazón de la invasión, comenzó a desintegrarse. La energía se extendió al resto de la flota. Las naves Siar parpadearon, sus sistemas fallaron. Algunas perdieron el control y cayeron en espiral al océano. Otras simplemente desaparecieron, desintegrándose en la nada. En tierra, la humanidad observaba cómo lo imposible se volvía realidad. La flota Siar, antes invencible, estaba muriendo. Y Noctis estaba en el centro de todo, brillando como un dios de la guerra. Por primera vez, los Siar huyeron. Las naves supervivientes giraron y escaparon, retirándose al vacío del espacio. El invasor que había aterrorizado la Tierra durante meses ahora desesperaba por escapar. Y Noctis los dejó ir. La guerra había terminado. En todo el planeta, la humanidad estalló en celebración. La gente emergió de los búnkeres, de sus escondites, de las ruinas de ciudades caídas. Alzaron la vista al cielo y, por primera vez en meses, vieron la victoria. Pero la guerra había dejado su marca. Millones habían muerto. El mundo estaba roto. El daño era incalculable. Y Noctis, flotando en silencio, observaba. En el centro de mando, nadie hablaba. Solo miraban la transmisión en vivo de Noctis, aún suspendida sobre el océano. Finalmente, Warren exhaló. Necesitamos respuestas. Como si respondiera, una nueva transmisión parpadeó en la pantalla. La humanidad está a salvo, por ahora. Clare se inclinó hacia adelante. ¿Quiénes son ustedes? Hubo una pausa. Luego la voz volvió. Fuimos humanos una vez, pero ahora somos algo más. Fuimos tomados, transformados. Luchamos para volver. Ahora luchamos por ustedes. El peso de esas palabras cayó sobre todos. La garganta de Warren se apretó. ¿Y ahora qué? Otro silencio. Ahora esperamos. Porque volverán. Y la próxima vez puede que no seamos suficientes. Con eso, Noctis descendió bajo las olas,
desapareciendo en el abismo una vez más. La guerra estaba ganada, pero la batalla por la supervivencia de la humanidad apenas comenzaba. El océano tragó a Noctis, dejando atrás solo silencio. La guerra había terminado, pero sus cicatrices permanecían. Las ciudades yacían en ruinas, países enteros eran irreconocibles, y los cielos estaban llenos de los restos de naves humanas y alienígenas. Por primera vez en meses, la Tierra tuvo un momento de paz. Pero no duraría. El general Elías Warren se paró al borde de lo que había sido la costa del Pacífico, mirando las olas. El sol se estaba poniendo, lanzando un brillo dorado sobre el agua, pero lo único en lo que podía pensar era en la nave que yacía bajo ella, Noctis. Había salvado a la humanidad, cambiado el rumbo de la guerra en una sola batalla, y luego desaparecido como si nunca hubiera existido. Pero Warren sabía que no era así. Todavía estaba ahí abajo. Y necesitaba saber por qué. Clare Tennyson estaba a su lado, con los brazos cruzados, escaneando el océano con un par de binoculares. «Ha pasado una semana», murmuró. Sin movimiento, sin señales. Simplemente desapareció. Warren exhaló por la nariz. No se ha ido. Está esperando. ¿Esperando qué?, preguntó Clare. Warren no respondió. Tenía la sensación de que pronto lo descubrirían. 2 días después, recibieron la primera señal de que la guerra no había terminado realmente. Llegó desde la Estación Espacial Internacional, el último fragmento sobreviviente de la presencia humana en el espacio. La estación había quedado en silencio durante la invasión, sus astronautas cortados de la Tierra mientras los SIAR dominaban los cielos. La mayoría había asumido que la tripulación estaba muerta. Pero entonces, sin aviso, una transmisión llegó. Era una llamada de auxilio, una voz rota y llena de estática jadeaba por la radio. Aquí el comandante Hayes, ISS. No estamos solos allá arriba. Algo se mueve afuera. No son los SIAR, no es humano. Solo nos observa. Luego, silencio. La sangre de Clare se heló cuando reprodujo la transmisión una y otra vez. Están de vuelta, gruñó Vázquez. O peor, algo más. Warren apretó la mandíbula. La guerra había terminado, pero algo le decía que la lucha por la supervivencia de la humanidad apenas comenzaba. Y Noctis lo sabía desde siempre. No estaban simplemente esperando. Estaban preparándose. Muy abajo, en las profundidades, en la oscuridad aplastante del abismo, Noctis se agitó. Había estado observando, escuchando, esperando. Los SIAR fueron solo el comienzo. Algo peor venía. Y esta vez, Noctis no estaba seguro de que siquiera ellos pudieran detenerlo. La Estación Espacial Internacional permaneció sin respuesta, a pesar de los repetidos intentos de restablecer contacto. La última estación espacial de la Tierra se había apagado. No más señales de auxilio, ningún signo vital detectado. Solo silencio. Al principio, Warren había esperado que fuera una falla del sistema, un mal funcionamiento. Pero en el fondo sabía que no era así. Algo estaba allá arriba, observando, esperando. Y ahora la ISS había desaparecido. «¿Todavía no hay respuesta?», preguntó Clare, inclinándose sobre el hombro de Parker mientras él trabajaba frenéticamente en la terminal de comunicaciones. «No hay respuesta, señora», negó Parker. La última señal de la estación fue hace 72 horas, y desde entonces, silencio absoluto. Vázquez cruzó los brazos. «No me gusta esto. Los SIAR se retiraron. ¿Por qué enviarían algo de vuelta tan pronto?». Clare miró la imagen borrosa de la ISS todavía en el monitor del búnker. ¿Y si no fueron los SIAR? El cuarto quedó en silencio. Era un pensamiento aterrador. Durante meses, la Tierra había creído que los SIAR eran la mayor amenaza del universo. Sus naves, sus armas, su dominio absoluto, los habían hecho parecer los depredadores supremos de la galaxia. Pero Noctis los había derrotado. Y si Noctis se estaba preparando para algo peor, ¿qué significaba eso para la humanidad? Entonces las alarmas resonaron. La consola de Parker parpadeó con una nueva transmisión entrante, sobrepasando todos los canales. Pero a diferencia de antes, no había voz, ni mensaje desesperado de un astronauta perdido.
Solo una imagen. Un cuadro distorsionado lleno de estática, captado por una cámara de seguridad de la ISS. Mostraba el interior de la estación. Escombros flotando, equipos destrozados. Pero en el centro del cuadro, cerca de una de las ventanas de observación, algo era visible. Algo que no debería estar ahí. Una figura, humanoide en forma, pero equivocada. Demasiado alta, demasiado delgada, demasiado quieta. No llevaba traje espacial, ni aparato para respirar, ni tecnología visible. Solo una silueta negra, sin rasgos, inmóvil, observando. Luego la imagen volvió a la estática. Nadie en el búnker habló. Finalmente, Warren se volvió hacia Clare. «Prepárame a Noctis. Profundo en el abismo». Noctis despertó. Sus sensores ya habían registrado la anomalía antes de que los humanos siquiera vieran la imagen. El vigilante silencioso. La cosa a bordo de la ISS. La habían visto antes. Y la temían. Por todo su poder y avances, había cosas que ni siquiera Noctis se atrevía a desafiar a la ligera. Los SIAR habían sido brutales, sí, pero predecibles. Naves de guerra, ejércitos, batallas con estrategia y tácticas. Pero esto era otra cosa. Algo que no conquistaba. Consumía. Noctis ya lo había enfrentado antes, y apenas había sobrevivido. Había venido por la humanidad. Y esta vez, Noctis no estaba seguro de poder detenerlo. El mundo contuvo la respiración. La imagen desde la ISS se difundió rápidamente entre los líderes militares sobrevivientes de la Tierra. Algunos la descartaron como una distorsión, un mal funcionamiento de equipos moribundos. Otros, como el general Warren, sabían la verdad. Algo estaba allá afuera. Algo peor que los SIAR. Y si Noctis le tenía miedo, la humanidad tenía todas las razones para estar aterrada. Noctis se agitó en el abismo. Dentro, entre las paredes cambiantes de sus pasillos imposiblemente avanzados, algo latía, una inteligencia más allá de la comprensión humana, ensamblando fragmentos de datos. No era la primera vez que los habían visto. Los nacidos del vacío. Así era como Noctis los había llamado. En tiempos lejanos, antes de que la Tierra supiera de guerras más allá de las estrellas. No eran invasores como los SIAR. No llegaban en naves de guerra ni hacían demandas. Los nacidos del vacío no conquistaban. Borraban mundos, civilizaciones, imperios enteros. Estaban allí un momento y desaparecían al siguiente, dejando solo el eco de lo que una vez fue. Noctis los había encontrado antes, hace mucho, cuando aún eran humanos. Cuando aún eran perdidos. En el búnker subterráneo, Warren observaba la transmisión satelital en vivo, que ahora mostraba una anomalía en la atmósfera superior de la Tierra. Una distorsión, un agujero en la realidad misma, extendiéndose como una herida en el espacio. «Tenemos que actuar ahora», gruñó Vázquez. «Noctis tiene que decirnos qué diablos estamos enfrentando». Como respuesta, las comunicaciones crepitaron a la vida. «Los han visto», la voz era superpuesta, más de una, pero aún extrañamente humana. Warren agarró el radio. «Noctis, ¿qué son?» Un largo silencio. «El fin de todas las cosas». El peso de esas palabras llenó la sala. Clare tragó saliva. «¿Se pueden detener?» «No», la respuesta fue inmediata, final. «Pero no están solos». Warren se enderezó. «Entonces díganos qué hacer». Otro silencio. Luego, el océano hervía. Lejos, en la costa del Pacífico, Noctis surgió. Esta vez no emergió en silencio. Una muralla de agua se estrelló hacia afuera mientras la nave se alzaba en el cielo. Su casco oscuro ahora brillaba, energía pulsando a lo largo de su superficie, símbolos y circuitos que cambiaban y evolucionaban. Estaba cambiando, preparándose para la guerra. Si no luchamos ahora, la Tierra no existirá mañana. La Tierra tembló. El cielo se abrió de par en par. Los nacidos del vacío llegaron. Los primeros aparecieron en los bordes de la atmósfera, distorsiones en la realidad misma, masas negras que parpadeaban dentro y fuera de la existencia como sombras vivientes. No descendieron en naves. No necesitaban. Eran la invasión. Por todo el mundo, cada pantalla,
cada radio, cada dispositivo capaz de transmitir datos comenzó a emitir interferencias. Susurros extraños filtrándose a través de la estática. Ininteligibles, pero de alguna forma sentidas en lo más profundo de los huesos de cada ser humano vivo. Entonces comenzaron los gritos. En lo que quedaba de Washington, los sobrevivientes miraron hacia arriba y vieron el cielo romperse. Las distorsiones se extendieron como cristales rotos. Y a través de ellas, comenzaron a aparecer figuras oscuras. No tenían forma verdadera. No tenían cuerpos. Solo contornos, sugerencias de forma, parpadeando dentro y fuera de la realidad. Algunos eran altos, con extremidades alargadas que se movían en ángulos antinaturales. Otros reptaban, retorciéndose en el aire como si la gravedad no les afectara. Entonces el primer humano cayó. Sin heridas. Sin sangre. Simplemente desapareció. Su cuerpo se desplomó, ojos abiertos, boca abierta en un grito silencioso. Uno por uno, más personas cayeron. Sus cuerpos, cascarones sin vida, antes incluso de tocar el suelo. Los nacidos del vacío no atacaban. Se alimentaban. Muy por encima del campo de batalla, Noctis activó un pulso de energía azul que se expandió hacia afuera, contrarrestando la fuerza invisible que comenzaba a drenar la vida del suelo. Los caídos dejaron de desplomarse. Las distorsiones se ralentizaron. Y por primera vez, los nacidos del vacío notaron a Noctis. Se giraron al unísono, cientos de figuras parpadeantes retorciéndose hacia la nave que no debería existir. Entonces gritaron. No era un sonido destinado a oídos humanos. Sacudió la atmósfera, atravesó el espacio mismo. Un ruido distorsionado y retorcido que provocó oleadas de náusea en todo ser viviente en el planeta. Noctis no vaciló. Disparó. No con misiles. Ni con láseres. Con luz. Un aspuro de energía abrasadora atravesó el cielo, impactando al primer nacido del vacío en su centro. Por un momento, la criatura se fragmentó, su forma rompiéndose, fallando, perdiendo cohesión. Luego dejó de existir. Borrada. Ni siquiera quedó polvo. Los nacidos del vacío retrocedieron por primera vez en la historia conocida. Algo los había herido. Pero Noctis había cometido un error. Porque ahora los nacidos del vacío lo veían. No como una anomalía, sino como una presa. El cielo se agitó mientras las entidades se lanzaban hacia Noctis más rápido de lo que cualquier cosa debería moverse, distorsionando el espacio mismo a su paso. La nave no huyó. Cargó. Láminas de pura energía estallaron a sus lados, crepitando con fuego azul. Más haces de luz se lanzaron hacia adelante, desgarrando las filas enemigas. La batalla era un caos. La física misma se rompía mientras Noctis luchaba contra lo imposible. En tierra, Warren y su gente observaban, impotentes. Esto no es como Lociar, susurró Clare. Esto no es una guerra. Esto es una masacre. Porque aunque Noctis luchaba como un dios de la guerra, terminó Vázquez, los nacidos del vacío seguían llegando. No morían como Lociar. No temían como Lociar. Y lo peor de todo para todos, Noctis destruía a dos y otros dos tomaban su lugar. En lo profundo, los sistemas de Noctis parpadeaban. La nave se mantenía firme, pero los cálculos eran sombríos. No podían ganar solos. Ya lo habían dicho. Lo que significaba que era hora. Hora de despertar lo que habían enterrado muy dentro del corazón de Noctis. Algo se agitaba. Algo antiguo. Algo olvidado. Los niveles de energía del buque se dispararon. Su forma cambió una vez más. Nuevos símbolos emergieron a lo largo de su casco. Entonces, por todas las radios, altavoces y dispositivos en la Tierra, se emitió un nuevo mensaje. Aquí Noctis. Humanidad, escúchenos. Su mundo está al borde del olvido. No podemos luchar solos. Es hora de que se levanten. El mensaje no fue solo un llamado, fue una activación. Y en todo el mundo, algo despertó. Bajo viejas bases militares, proyectos enterrados hace mucho tiempo se pusieron en marcha. Fábricas olvidadas se activaron. Armas ocultas bajo las ruinas de guerras pasadas encendieron sus sistemas. Y lo más importante, la gente escuchó el llamado.
Supervivientes que lo habían perdido todo. Soldados que creían que la guerra había terminado. Científicos que habían trabajado en secreto por años. Las últimas defensas de la humanidad despertaron. Y por primera vez en la historia, se preparaban para luchar contra lo desconocido, contra dioses, contra los nacidos del vacío. Y no caerían sin pelear. Por todo el mundo, el llamado de Noctis resonaba entre las ruinas de viejas ciudades, enterradas bajo las cenizas de la guerra. Máquinas de guerra dormidas se agitaban en lo profundo bajo tierra. Escondidas en búnkeres militares que se creían abandonados, proyectos secretos se activaron. Y en los corazones de los supervivientes, aquellos que lo habían perdido todo, que habían esperado por algo, por cualquier cosa, se encendió un fuego. La humanidad había sido rota, golpeada, dejada para morir. Pero Noctis los había llamado. Y respondieron. Los primeros en levantarse fueron las máquinas de guerra ocultas. Viejas plataformas automáticas de batalla, enterradas bajo los escombros de naciones caídas, se activaron. Torretas de cañones electromagnéticos, diseñadas para guerras entre humanos, orientaron sus sistemas de puntería hacia el cielo. Exoesqueletos prototipo, nunca antes desplegados en batalla, se cargaron de energía. AIs que llevaban dormidos mucho tiempo se activaron, escaneando amenazas. Y entonces comenzó el primer contraataque. Desde las ruinas de Norteamérica, silos de misiles que habían estado sellados desde los primeros días de la invasión SIAR lanzaron sus cargas. Una docena de ojivas tácticas surcaron el cielo, no dirigidas a naves, sino al vacío mismo. Impactaron en las grietas donde los nacidos del vacío emergían, detonando en explosiones de fuego que ondularon a través de la realidad. Por un breve momento, las grietas en el cielo vacilaron. No fue mucho, pero fue algo. Y en todo el mundo, otros siguieron el ejemplo. En Europa del Este, luchadores de la resistencia que habían peleado una batalla desesperada contra los SIAR, ahora dirigían sus armas recuperadas hacia el cielo. Rifles de energía, salvados de guerreros alienígenas caídos, disparaban hacia las formas parpadeantes de los nacidos del vacío, forzándolos a retroceder, aunque solo fuera por un momento. En Japón, un programa experimental de mechas, abandonado cuando la guerra parecía perdida, se reactivó de repente. Masivas máquinas de guerra humanoides, a medio terminar pero mortales, se levantaron por primera vez. Sus pilotos, muchos sin experiencia en combate real, subieron a las cabinas y se prepararon para la batalla. Y en África, escondido bajo las dunas del Sáhara, un proyecto perdido, uno que nunca debía ver la luz del día, se activó. Algo masivo comenzó a levantarse, enviando temblores a través de la tierra. Noctis no había llamado solo a soldados. Había llamado a todo. Por encima del campo de batalla, Noctis luchaba como una bestia acorralada. Los nacidos del vacío se arremolinaban, cambiando y transformándose mientras atacaban. No usaban armas como la humanidad las entendía. Su mera presencia era un arma. Su toque corrompía. Su mera existencia distorsionaba la realidad. Las defensas de Noctis estaban fallando. La armadura que antes era impenetrable ahora mostraba fracturas. Sus circuitos parpadeaban mientras la energía se drenaba más rápido de lo que podía reponerse. La nave sabía que no podía mantener la línea sola. Pero no necesitaba hacerlo. Porque la humanidad se había levantado. La primera ola de contraataques golpeó. Misiles, disparos de cañón electromagnético, pulsos de energía robados a los SIAR. Los nacidos del vacío retrocedieron. Habían llegado esperando una masacre. En cambio, encontraron una guerra. Entonces el cielo estalló. Desde las profundidades del espacio, comenzaron a emerger nuevas formas. No eran nacidos del vacío. No eran SIAR. Eran otra cosa. Algo antiguo. Algo que había visto a los nacidos del vacío antes y había sobrevivido. Noctis los reconoció. Habían llegado. La voz del buque de guerra resonó a través de todos los sistemas de comunicación sobrevivientes en la Tierra. Aquellos que se enfrentaron a la oscuridad. Aquellos que perdieron, pero se negaron a ser borrados. De la flota recién llegada, rayos dorados de energía lanzaron hacia las grietas en el cielo, golpeando las fracturas rotas del espacio mismo.
Donde impactaron, los nacidos del vacío se retiraron, sus formas parpadeando y gritando. La humanidad observaba en silencio atónito mientras los horrores invencibles que casi los habían aniquilado luchaban. Y entonces Noctis habló de nuevo. Luchamos juntos. No fue una petición. Fue una orden. En todo el campo de batalla, la humanidad rugió con fuerza. Cazas humanos zigzagueaban por el cielo lanzando misiles a los debilitados nacidos del vacío. Plataformas de cañones electromagnéticos disparaban cargas diseñadas para atravesar metal alienígena, pero ahora usadas para atacar algo más allá de la materia misma. Las máquinas de guerra experimentales de Japón avanzaban, sus pilotos dejando de lado la cautela mientras se lanzaban a la batalla. Mechas del tamaño de rascacielos chocaban contra los nacidos del vacío con toda la fuerza de una especie moribunda que se niega a desaparecer. Y en África, el proyecto secreto bajo la arena se levantó por completo. Un arma de una era olvidada, un último recurso que la humanidad nunca había osado activar, ahora se erguía contra el fin de todas las cosas. Disparó una vez, y el blast de energía resultante partió las nubes, abriendo una grieta en el enjambre de nacidos del vacío. La fuerza combinada de Noctis, la humanidad y los recién llegados de las estrellas comenzó a cambiar el rumbo. Los nacidos del vacío no lo esperaban. Habían consumido civilizaciones antes. Pero esto era diferente. Porque por primera vez, la presa luchaba. Y ganaba. Mientras la batalla rugía, Noctis se concentraba en su tarea final. La grieta en el cielo, la herida en la realidad que había permitido la entrada de los nacidos del vacío, debía ser sellada. No tenía el poder para hacerlo solo. Pero con la energía de la flota aliada, con las reservas finales de la humanidad, con la última esperanza desesperada de todo un planeta, podía lograrse. Este es nuestro acto final, declaró Noctis, ardiendo con energía. Su cuerpo se fracturó mientras canalizaba todo lo que le quedaba. El buque de guerra, antes un fantasma, antes un misterio, se convirtió en un faro. Un pulso de luz cegadora estalló desde su núcleo, expandiéndose hacia afuera. Golpeó la grieta. Los nacidos del vacío gritaron. Y entonces el cielo se cerró. La realidad volvió a encajar en su lugar. Las cicatrices antinaturales desaparecieron como si nunca hubieran existido. Los nacidos del vacío restantes, cortados de su fuente, parpadearon violentamente antes de colapsar en la nada. La invasión había fracasado. La Tierra estaba salva. Pero Noctis había desaparecido. El mundo quedó en silencio atónito. Los nacidos del vacío habían sido derrotados. El cielo estaba nuevamente completo. La humanidad había sobrevivido. Pero Noctis, la nave de guerra que los había guiado en la oscuridad, lo había dado todo. Sus restos yacían esparcidos por el Pacífico, ruinas ardientes que se hundían lentamente en las olas. No hubo transmisión. No hubo mensaje final. Noctis había cumplido su misión. Había protegido. Clare estaba en la orilla, mirando al océano con lágrimas en los ojos. Nos salvaron, dijo. Vázquez estaba a su lado, la mandíbula apretada. No solo a nosotros, musitó. Salvaron todo. Sobre ellos, la flota alienígena permanecía en el cielo. Los seres que habían acudido en ayuda de la humanidad no descendieron. No pidieron gratitud. Simplemente observaron. Y luego, tan silenciosamente como llegaron, desaparecieron. 3 semanas después, mucho después de que el mundo comenzara a reconstruirse, después de que los sobrevivientes emergieran y las naciones se reorganizaran, después de que la humanidad comenzara a preguntarse qué venía después, una única transmisión se reproducía débilmente, fragmentada y apenas audible. Todavía estamos aquí. La señal provenía de las profundidades del Pacífico, donde Noctis había caído, donde algo todavía vivía. Y la humanidad sabía que lo que quedara de Noctis, lo que quedara de aquellos que alguna vez fueron humanos, aún no habían terminado. La guerra había terminado, pero la próxima era de la humanidad apenas comenzaba. Y Noctis estaría allí cuando llegara.